Hoy al hablar este tema nos ayuda mucho a entender la importancia de saber que necesitamos ser bendecidos. Para ser bendecidos necesitamos nosotros obrar, y para obrar necesitamos entrar en su reino, su gobierno, creyendo de que el Señor nos va a bendecir a través de la palabra del Señor. Hemos visto todos los beneficios que puede tener la Santa Cena, todo lo que el Señor hace a través del poder recibir y poder también saber que no es solamente llegar y venir y cenar, es venir y hacer al Santa Cena la vez que lo hagamos o la vez que usted lo haga con su casa, en su familia o con la iglesia, sino es recibir promesas. Las Santas Cenas son para recibir promesas de Dios, donde nos puede bendecir, donde viene esa libertad. Eso es lo que provoca la Santa Cena, una libertad, porque a través de la Santa Cena fuimos libres del pecado. A través de la Santa Cena reconocemos la libertad con que Él nos hizo libre de la maldición del pecado, donde también pudimos nosotros recibir la liberación. Antes quizás muchos estaban endemoniados, mundanos, las obras de carne, pero vino el Señor y nos dio una libertad, nos dio una liberación, nos dio una sanidad donde los espíritus inmundos, demonios, tuvieron que huir por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, y nos vino a dar esa libertad, esa liberación de poder recibir sus promesas, y a la vez también nos dio redención, porque Él vino para redimirnos del pecado, del peso del pecado. Él nos redimió y nos hizo sus hijos y nos dio ese derecho legal de poder volver al diseño original, porque cuando hemos hablado de la palabra de redimió o redención, todo lo que es re significa volver al comienzo, redimir, re es volver al comienzo. Por eso lo que se perdió en Edén, en Génesis, se recupera en Apocalipsis con las bodas del Cordero. Vamos a volver nuevamente al Génesis, vamos a volver al principio, vamos a volver a la Edén, a la Nueva Jerusalén. Los beneficios de la Santa Cena también nos da la bendición de que somos el pueblo de Él. Pueblo mío eres tú. Eso es lo que es muy importante, porque ahora recuerde que antes nosotros no éramos el pueblo de Dios. Pasamos a ser el Israel espiritual, no físico, espiritual. Y ahí donde muchas veces la gente también se confunde, porque creen que ellos son el Israel físico. Nosotros somos el Israel espiritual. Por eso que hay ciertas cosas que son para el pueblo de Dios. Ciertas cosas que son para el pueblo de Dios. Por eso que no tenemos que andar con el kipá, no tenemos que hacer muchas cosas, andar con cosas como haciéndonos judíos. No, eso es para el pueblo de Israel. Hay muchas cosas que son para ellos, pero como nosotros copiamos todo, hoy en día tenemos iglesias que se creen mesiánicas o personas que se creen judíos y no lo son. Y Apocalipsis claramente les dice que hay un juicio. Hay de aquellos que se dicen ser judíos y no lo son. Hay juicio de eso. Entonces, pueblo de Él somos, pero de espiritual. Porque Él vino a su pueblo, a lo suyo vino. A lo suyo vino. A cumplir un propósito. Pero los suyos, como no la recibieron, ahí recién nosotros, los gentiles que éramos, los perrillos, ahí pasamos a misericordia, a ser parte del Señor, como pueblo de Él espiritual. Importante eso también entenderlo y saberlo, que cuál es la diferencia del pueblo genuino de Dios o el pueblo físico, y cuál es la diferencia del pueblo espiritual. Son dos cosas muy diferentes, y a veces la gente se confunde bastante con esto y empieza a hacer cosas que no son para nosotros. Recibimos herencia, de la herencia que vamos a recibir en la casa del Padre, y veremos también la última copa, que lo vamos a ver también, qué importante eso, porque vamos a ser nosotros a recibir herencia. Recuerda que cuando venga Cristo, el son de trompeta, venga el ángel como un son de trompeta,
Los muertos que estén en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que estemos con vida nos juntaremos en las nubes. Ese es el Bemá. De ahí se hacen todos los libros, se leen los libros de vida, los libros de las obras, el libro de salvación, porque hay libros de los libros, todos se abren y pasamos a un juicio. Dice la Escritura que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Esa es la parusía. La parusía es la venida del Señor en secreto. Ahí no todo ojo le verá. A veces también se confunde gente con eso y piensa que va a venir Cristo y todo ojo le verá. No es así. Cuando todo ojo le verá, que dice la palabra, cuando venga el Padre, que es la epifanía. Ahí viene el Padre, ahí viene estar porque juicio, ahí viene la iglesia que somos nosotros, ahí viene Cristo, ahí viene, después de todo lo que es lo último, la guerra de Armagedón, ahí viene, ahí es todo ojo le verá. Pero antes la parusía significa la venida de Cristo en secreto. Y cuando venga Él, luego después de todo eso, se presentan ante el trono, todos, dice la Escritura, todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Ahora, no para recibir juicio, sino galardones. Ahora, los que no han hecho la voluntad de Dios van a recibir, claro, un juicio de, como ahí ven a la separación, a la izquierda y a la derecha, el trigo y la cizaña. Algunos serán devueltos nuevamente a la tierra a los 7 años de gran tribulación. Y después de eso, nos vamos inmediatamente, la iglesia, a la boda del Cordero. Ahí están formados en un cuerpo glorificado. Esa es la herencia. Y hemos leído también en 1 Corintios 11:24, y dice, y habiendo dado gracias, lo partió. Pablo mencionando esto en la carta a Corinto, y dijo, haced esto en mi cuerpo, que es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Esa palabra que la hemos visto también bastante importante que la aprendamos es la palabra anamnesis. Anamnesis es la recolección, es un memorial, es un historial, un recuerdo, una información de un pasado. Cuando cenamos, ese recuerdo, ese memorial de un pasado es quitado. Por eso es que es importante cenar. Todos tendrían que cenar. Todos tendrían que cenar. Ahí no hay una limitación. Ahí no hay un requisito que el cual tenemos que hacer para poder cenar. Lo hemos visto también en otras clases. Porque a veces el hombre coloca requisitos para poder cenar. No hay requisito. Solamente creer en el Señor, ser lavado y limpiado a precio de sangre. Los que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal y entendemos, claro, hay que cenar con el Señor. ¿Para qué? Para que nos cambie el Señor a través del pan y el vino el historial. Para que nos cambie a través de la Santa Cena toda esa memoria de un pasado, ese historial clínico, espiritual, de pecados, de aberraciones, de traumas, de heridas, de consecuencias, que muchas veces nosotros vivimos las consecuencias de los padres, por los pecados de los padres. Muchas veces nosotros somos contaminados, estamos viviendo situaciones por maldiciones generacionales, ancestrales, familiares, ADN, genio, sangre. Hebreos 12:4. Entonces es importante cenar para que el Señor, a través de que haga una anamnesis, Él ve todo el historial a través de la sangre, a través del vino. Un historial que nos purifica y nos lava y nos descontamina de todas estas contaminaciones en nuestra genética. Esa es la palabra entonces que mencionó Lucas, el médico. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió, y les dijo diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esa es la palabra del griego anamnesis, que es la recolección de un recuerdo, la recolección de una información, la recolección de un historial clínico de un pasado, un historial clínico espiritual de un pasado. Es donde viene a cambiar el ADN. Como dice Hebreos 12:4, aún los pecados por sangre. ¿Y qué sangre? ADN. ¿Qué sangre? Genética. Entonces es importante cenar con el Señor, que es la manera en que podamos nosotros saber cuán importante es vivir y hacer la Santa Cena, que tiene bastantes beneficios, y a lo mejor el momento en que estamos necesitando una ayuda, quién sabe si a través de la Santa Cena se manifieste la bendición en nosotros. Anamnesis es el historial médico de un paciente.
Siempre usted a lo mejor cuando quizás fue a un médico le van a hacer la pregunta, ¿hay alguien más en tu familia que tiene este problema? ¿Hay alguien más en tu familia, un primo, una madre, un padre que tiene esta misma enfermedad? Ese es anamnesis, es el historial. Y según los médicos, si ellos ven que hay un antecedente de un pasado, ellos pueden identificar que ese antecedente genético se puede transmitir a los hijos, a los nietos, a los bisnietos y a los tataranietos. Eso es la palabra anamnesis que hasta el día de hoy lo ocupan los médicos. Interesante todo eso. Por eso que al venir a Cristo, es como que nosotros venimos a Cristo y todo el historial que quizás no sabemos de 49.151 generaciones genéticas de ancestros, viene Cristo, el médico de médico, médico por excelencia, que se dice. Y Él nos ve, nos examina y ve toda la contaminación, la que no vemos, porque a lo mejor ahora tú estás bien, pero ¿qué pasa con la genética de un pasado? Por eso que esto hay que estarlo haciendo constantemente, lo hemos enseñado también, cada cierto tiempo que Dios te diga, rompe toda esta genética de maldiciones. Recuerda que son 49.151 ancestros, son bastantes. Entonces cada cierto tiempo en que Dios te impide hacerlo, tú rompes y dices, rompo toda genética de maldición de mis padres, de mi madre, que no estén mis hijos, que sean cortadas, que se corten todas estas maldiciones en el nombre de Cristo Jesús. Eso hay que hacerlo, según lo que Dios te va inspirando a hacerlo, pero no lo haga una vez cada cierto tiempo. Es importante hacerlo porque son bastante genéticas. Y es la palabra que hablábamos anteriormente de anamnesis, que es el historial, el registro. Es un registro, mire qué interesante, que en el mundo espiritual hay un registro. Y en ese registro, ¿qué está registrado? Todas las maldiciones que han cometido, los pecados por sangre, los pecados de los padres, de la madre, de los abuelos. Todo eso está registrado. No hay nada en el mundo espiritual que pase sin desapercibido. El Señor no pasará por inocente al culpable. Eso significa que si hay un espíritu en el pasado y nosotros no lo hemos quitado, podemos tener consecuencias de eso. Por eso es que es importante que la iglesia se le enseñe a ser sano. Se le enseña a sanarse, a liberarse o a hacer autoliberaciones para que así Dios se pueda mover. Génesis 14:18 tenemos al rey de Salem, Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Mire qué importante eso. Él es sacerdote del Dios Altísimo. Muchas veces se ha representado Melquisedec como Cristo. Sí, es una representación. No es que sea Él, no es que sea Cristo, es una representación de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo viene del sacerdocio de Melquisedec. No viene del dalónico, de Aarón. No viene de los levitas, porque fallaron. Ellos cometieron pecados, fallaron. Por eso que nosotros no venimos del sacerdote arónico. Venimos del sacerdote de Melquisedec. Ahí venimos de ese sacerdocio. Es el que no falló. Interesantemente que Melquisedec, cuando se encuentra con Abraham, cuando estaba la promesa, después de ser Abraham, con la promesa se cumplió y Melquisedec le da a Abraham el pan y el vino. ¿Por qué es importante esto? Porque a través de la representación de Cristo, de Melquisedec, ahí mismo le da el pan y el vino. Mire qué interesante que aquí estamos hablando del libro de Génesis. Ya estaba la Santa Cena. Eso es lo que significa el pan y el vino. Representa sin quizás ellos saber lo que iba a suceder. Porque estamos hablando de Génesis. Quizás Melquisedec no se imaginó que Cristo iba a ser el cuerpo, iba a ser el pan y que su sangre iba a ser el vino. Porque pasaron miles de años después que pasó eso, que vino Cristo y dio su vida y ahí le dijo: haced esto en memoria de mí. Cuán importante entonces saber que todo lo que es en el plan de Dios es divino y es perfecto. Entonces, Melquisedec representa al sacerdote. Y ahí donde nosotros necesitamos, con la ayuda del Señor, y vamos a dejarlo hasta ahí, de este tema, de poder saber cuán importante es pedirle al Señor que nos ayude.
¿Por qué es importante pedirnos que nos ayude? Porque es la manera en que nosotros podemos ser sanos, podemos ser salvos, podemos recibir la bendición de Dios. ¿De qué? De recibir todas sus promesas, todas las promesas que Dios tiene para con nosotros, es a través del perdón de nuestros pecados. Y para poder recibir el perdón de nuestros pecados tenemos que ir tal como somos delante del Señor. No truquearnos, no aparentar, tal como somos, con imperfecciones, con nuestras heridas o áreas emocionales, como somos. Ser transparente delante de nuestro Señor. Y creo que a través de esta palabra nos va a ayudar mucho a entender cuán importante es recibir la promesa del Dios Todopoderoso, de recibir ese pan y ese vino a través de esta área importante de ser sanos y ser limpios. Este es parte del tema que es importante también entenderlo y volverlo nuevamente a hablar de que necesitamos cada día ser limpios, ser sanos por las contaminaciones. Todas las contaminaciones que tienen que ver, contaminaciones de ambiente, de atmósfera, de clima, es necesario a través de la sangre de Cristo que nos lave, que nos limpie cada día, no solamente un día que aceptaste a Cristo y ya como que no hay más pecado, no, todos los días. Tenemos que santificarnos, tenemos que cuidarnos, y lo importante, si se falla, hay abogado. Y gloria a Dios por el abogado que dejó también Cristo, el Paracleto, el que intercede, porque también el Espíritu Santo intercede con gemido indecible, es también un abogado. Intercede delante del Señor como Cristo que intercede delante del Padre. Tenemos dos abogados. Y eso nos ayuda a poder entender que el juez de jueces, que es el Padre, imagínense que nos representan dos abogados en la tierra, al mundo físico y al mundo espiritual, más al mundo espiritual. Entonces eso nos ayuda mucho. Por lo general creo que en todo el mundo siempre lo representa un abogado a todos. Que yo tenga entendimiento, creo que un abogado siempre va a representar a otro. No pueden haber dos abogados, creo. Pero en una corte, cuando una persona lleva un juicio, tiene un problema judicial, va un abogado y ese abogado intercede o hace apelaciones, uno solo. Pero nosotros tenemos dos. Mire qué privilegio tenemos en que en esa corte, cuando nos lleva el enemigo en una corte espiritual, presentando argumentos y derechos legales, y a lo mejor presenta argumentos fiables, porque el enemigo no va a presentar un argumento por si acaso para hacerlo pasar, o los demonios. No, como dice la carta en 2 Corintios 5, derribando argumentos. Ellos presentan argumentos sólidos, verdaderos. No van a tirar un argumento que no es verdadero, conociendo al Dios vivo, que lo sabe todo, lo escudriña todo. Jamás van a presentar un argumento que no sea válido. Por eso es que es importante ahí donde el enemigo toma nota, envía a los espíritus escribanos, espíritu vigía, que lo hemos enseñado, y toman asunto y nota de todo eso. Pero viene Cristo, viene el Espíritu Santo, y por ellos dos tenemos dos abogados. Qué hermoso, hermano, qué hermoso. Qué hermoso saber de que el amor de Dios es tan fuerte en su gracia y en su misericordia, en que Él permite fortalecernos, sanarnos, salvarnos, y a la vez también de entrar en una comunión. Vamos ahora a presentarnos en clamor, en oración, dándole gracias al Señor por lo que hoy vamos a hacer, y a través de la palabra del Señor, donde vamos a cenar. Así que prepárese ahí su pan, su vino, lo que tenga, su jarabe. Lo importante es cenar, es aprovechar el tiempo de decir: Señor, hoy quiero cenar contigo. Esto lo hacemos la primera semana de cada mes, y aprovechemos bien el tiempo de estar aquí cenando con el Señor, ya sabiendo todos los beneficios que obtenemos a través de la Santa Cena.